Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome premenstrual. Lo mismo que sabemos, pues, que es una entidad caracterizada por un conjunto de disturbios somáticos, afectivos y de conducta que recurren en forma cíclica durante la fase lútea del ciclo menstrual. Entonces se trata de un conjunto de síntomas somáticos, cognitivos, afectivos y de conducta que aparecen durante la fase lútea, poco antes de la menstruación y desaparecen poco después del inicio de la misma. Generalmente se asocia con frecuencia a dismenorrea y se relaciona con desórdenes en la serotonina y el ácido gamma-aminobutírico en mujeres susceptibles. Los cambios existentes durante la fase luteínica o progestacional de la menstruación siempre ha sido, pues, un tema de controversias según los diferentes contextos socioculturales e históricos. Entonces, es importante hablar sobre este caso, aunque no se presenta con mucha frecuencia. Aproximadamente la incidencia podemos hablar que es de un 3 a 10% de las mujeres en edad reproductiva. Sabemos que no tienen síntomas premenstruales, de un 30 a 90% tienen síntomas premenstruales leves y un 20 a 30% tienen síntomas premenstruales moderados a severos que alteran inclusive su forma de vida. Y de esta, un 2 a 10% van a tener síntomas severos, francamente invalidantes. Entonces tenemos que estar atentos sobre todo a la presentación clínica para poder hacer, pues, un buen diagnóstico. Inclusive a la forma severa de este síndrome premenstrual se la conoce como desorden disfórico premenstrual, que va a producir inclusive una disfunción o una incapacidad significativas. Entonces, más o menos se habla que del 2 al 10% pueden tener estos síntomas severos francamente invalidantes. Entre las causas, vamos a ver que hay causas hormonales, la cual se refiere al exceso de estrógeno o déficit de progestágenos. También tenemos las causas metabólicas, el déficit de piridoxina, alteración de los glúcidos y también factores socioculturales. Para hacer un buen diagnóstico tenemos que hacer nosotros como siempre les he indicado, debemos hacer una buena historia clínica. Hay que hacer en cuanto a los síntomas somáticos, investigar bien sobre edemas que se pueden presentar, sobre cefaleas, investigar sobre la tensión mamaria, distensión abdominal, diarreas, estreñimientos o dolor en miembros inferiores. En cuanto al edema, podemos ver que pacientes con síndrome premenstrual pueden manifestar síntomas como hinchazón, sed, ansiedad por alimentos salados y aumento de peso. Las hormonas que podrían ser responsables de esta aparente retención premenstrual de sodio y agua son la aldosterona, también tenemos los estrógenos y el péptido arginina vasopresina. Normalmente el nivel de secreción de aldosterona aumenta durante la fase lútea, posiblemente en respuesta a la progesterona, ya que este aumento es abolido cuando se suprime la ovulación. Los estrógenos causan retención de sodio y reducen la excreción renal de sodio y agua, pero su poder de retención del catión es mucho menor que el de la aldosterona. Entonces, los niveles plasmáticos de vasopresina se elevan en forma significativa en la fase lútea en comparación con la fase folicular del ciclo menstrual. Generalmente la mejoría de los síntomas premenstruales con el inicio de la menstruación está asociada frecuentemente al aumento de la frecuencia miccional, disminución de la sed, ingesta de sal y descenso de peso. Entonces, esta aparente diuresis y natriuresis podría ser debido al factor natriurético atrial. Y a pesar de que los niveles plasmáticos de este no manifiestan cambios a lo largo del ciclo menstrual. Entonces, tenemos que hacer siempre una buena historia, el tipo de edema que presenta. También puede haber ciertos síntomas de tipo emocionales, como la depresión. Antes de la menstruación pueden presentar irritabilidad, puede presentar fatiga y un apetito inusual. Entonces,
Esto ya nosotros, con estos datos clínicos, nosotros podemos ya estar pensando en que se pueda tratar de un síndrome premenstrual. Inclusive la paciente a veces presenta llanto fácil al momento que está conversando con nosotros, llora fácilmente, se le ve un cuadro de ansiedad, un cuadro de impaciencia, irritabilidad, agresividad, tensión. Entonces, tenemos que estar muy frecuentes. Y cuando se trata sobre todo del desorden disfórico premenstrual, que ya vimos que constituye la forma más severa del síndrome premenstrual, los criterios para el diagnóstico generalmente son que los síntomas deben ocurrir durante la semana anterior a la menstruación y remitir unos días después del comienzo de la misma. Deben presentarse 5 de los siguientes síntomas y por lo menos uno debe ser clasificado 1, 2, 3 o 4. Presenta depresión acentuada, desesperanza o pensamientos de autodesprecio, ansiedad, tensión, sensación de agitación o impaciencia. La habilidad afectiva como tristeza o deseos de llorar repentinos, ira, irritabilidad, disminución del interés en las actividades habituales, tiene dificultades para concentrarse y prestar atención, disminución de la capacidad de trabajo intelectual, puede presentar fatiga, letargo, una marcada pérdida de energía durante estos días, cambios en el apetito, una alimentación excesiva, un deseo de consumir alimentos específicos, puede haber hipersomnia o puede haber insomnio, una sensación subjetiva de encontrarse abrumada o fuera de control. Otros síntomas físicos como la cefalea, el aumento de peso, la tensión mamaria, el dolor muscular y articular, sensación de distensión. Entonces tenemos que estar pendientes de cualquiera de estos síntomas. Los síntomas cuando se presentan interfieren generalmente con el trabajo o con la escuela, o sea, no puede ir a la escuela porque se siente realmente muy mal. No puede realizar las actividades que normalmente hace y los síntomas no deben ser solo una exacerbación de otro trastorno, sino que es simplemente por un síndrome premenstrual. Entonces, generalmente, estos criterios pues tienen que ser confirmados mediante valoraciones diarias que haga durante por lo menos 2 ciclos. Es decir, la paciente nos refiere a estas molestias, se debe hacer una valoración de durante 2 o 3 ciclos de cuáles son los síntomas que presenta, como le dije, una semana anterior a la menstruación y que después de la menstruación ya pasa. Hay muchas chicas que dicen durante este tiempo antes y una semana antes y durante la menstruación me siento triste, tengo ganas de llorar, no puedo ir a mi trabajo, no puedo ir a mi colegio, se siente cansada, pérdida de energía, no puede hacer nada. Entonces, esto que la dificulta, que la incapacita, nosotros debemos catalogarlo entonces como un síndrome premenstrual, disfórico premenstrual, o sea, la forma severa del síndrome premenstrual, como hemos estado conversando. También en la historia clínica hay que ver la edad de comienzo de los síntomas, el número de días sintomáticos por ciclo, para nosotros ir haciendo la valoración de cada ciclo y poder hacer el diagnóstico posterior. ¿Cuáles son los síntomas más significativos? ¿Cuáles son las variaciones de un ciclo a otro? ¿Cuál es el grado y la severidad de impacto social en cuanto a que la muchacha, la adolescente refiere que se deprime, que no puede ir a ningún sitio donde la invitan durante esos días, no puede ir al colegio, no puede hacer sus tareas? La presencia de síntomas durante el uso de anticonceptivos orales, el número de hijos, antecedentes de historia clínica. Entonces, ciertos paralelos que no tiene. Presencia de antecedentes de historia psiquiátrica, tratamientos previos efectuados. Entonces tenemos nosotros que estar pendientes con la sintomatología, con el grado y la severidad, para poder dar pues, un diagnóstico oportuno de síndrome disfórico premenstrual. Entonces, los criterios, según lo que hemos hablado ahora, los criterios a cumplirse, que deben ocurrir durante la fase premenstrual, de 48 a 72 horas antes de la menstruación, que los síntomas deben resolverse dentro de los 2 primeros días del comienzo menstrual. O sea, para nosotros poder hacer este diagnóstico, estamos hablando de cuáles son los criterios que deben cumplirse para nosotros poder hacer este diagnóstico, ¿verdad?
que debe haber un periodo asintomático durante la fase folicular, que los síntomas deben ser documentados en varios ciclos menstruales y no deben ser causados por ningún otro desorden fisiológico psicológico, o sea, algún otro problema que esté teniendo nuestra adolescente, ¿verdad? Los síntomas deben ser recurrentes y suficientemente severos, de modo que impacten sobre las relaciones sociales y ocupacionales. Es decir, si vemos que es incapacitante, es invalidante durante estos días, es decir, que no asiste a reuniones, a sus tareas diarias y que además tiene un estado de depresión y de tristeza, una labilidad emocional, esos son criterios que se van a cumplir para nosotros poder, que se cumplen directamente esos criterios para diagnosticar el síndrome difórico premenstrual. Tenemos el tratamiento no farmacológico, educar al adolescente, sugerir siempre una dieta equilibrada, que sea baja en sodio, antes y durante la menstruación, por lo que hablábamos de la retención de líquidos, de agua y de sodio durante estos días, ¿verdad? Y también es importante hacer un buen ejercicio físico. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos la terapia con antiinflamatorios no esteroideos que debe iniciarse antes del comienzo del dolor y continuar hasta el final de la menstruación. Lo recomendado es, en primera línea tenemos el ibuprofeno de 400 a 600 miligramos cada 6 a 8 horas, naproxeno de 250 miligramos cada 6 a 8 horas o 500 miligramos cada 12 horas. El diclofenaco 50 miligramos vía oral cada 8 horas. En cuanto a los hormonales, tenemos podemos usar también los anovulatorios, o sea, los anticonceptivos orales en microdosis, como que contengan levonorgestrel de 0.15 más etinilestradiol 0.30, una tableta diaria desde el día 1 hasta el día 28 del ciclo, durante 6 ciclos aproximadamente. En cuanto a los diuréticos, que también se pueden usar inclusive cuando hay así como hinchazón, tenemos el aumento de alrededor que puede haber de 1.5 kilo de peso premenstrual. Podemos usar la espironolactona, 25 miligramos 2 a 3 veces por día durante los días 18 al día 26 del ciclo. Y para los trastornos emocionales usamos los psicofármacos, podemos usar la fluoxetina, 20 miligramos por día, 24 horas antes y durante la menstruación, reservada sobre todo para aquellas pacientes con desorden difórico premenstrual. Bueno, esto es lo que podemos hablar sobre el síndrome premenstrual. Tenemos que hacer nosotros entonces una buena historia clínica sobre todo, ¿no?